Un día le compartí un video del canal a mi papá. Esa simple acción desencadenó una serie de cosas que me cambiaron la vida. Al menos la forma en que veía el tema paranormal. Pasé de no creer nada y ver todo esto como simple entretenimiento a cuestionarme seriamente lo que daba por hecho. En cuanto terminó de escuchar el relato, me habló por teléfono. Me dijo que fuera a su casa en cuanto tuviera un tiempo, que me invitaba a un café porque quería contarme una historia espantosa que le tocó vivir de joven. A los 20 años mi papá todavía vivía en casa de mi abuela. La propiedad era grande. Era de aquellas donde había varios cuartos y viviendas independientes en el mismo terreno. En una de esas viviendas vivía un primo que se había quedado huérfano de padre y madre, y mi abuela se hizo cargo de él. Era un tipo de sangre muy pesada. Tenía casi todas las malas cualidades que se le pueden achacar a alguien. Mañoso, grosero y de un carácter insufrible. Nadie en la familia lo aguantaba. Ese primo no tenía paz con ninguno. A cada rato se agarraba a pleitos con los vecinos y más seguido con su familia. A mi abuela le hacía la vida imposible, le gritaba y le robaba dinero de la comida. La casa solo se sentía tranquila cuando él se largaba a trabajar. Laboraba en la construcción y ahí también era la misma historia. Vivía peleado con los compañeros de la obra. Era pesado en todos los ámbitos, sin descanso. Incluso los perros de la calle lo sentían. En la esquina siempre había una jauría de perros callejeros y podíamos pasar todos y ni nos ladraban. Pero en cuanto él aparecía, los animales se le aventaban furiosos solo a él. No necesitabas ni conocerlo. La primera vez que lo veías ya te caía mal. Tenía esa marca. Iba con esa mala vibra a todos lados. Una tarde le cayó un rayo. El cuerpo del tipo quedó en el suelo totalmente destruido. Se le hicieron en la piel unas quemaduras oscuras, como ramificaciones moradas y negras que le brotaron por el cuello y los brazos. Parecía como si los vasos sanguíneos se le hubieran quemado desde adentro hacia afuera. Tenía un olor a carne chamuscada y a azufre. La piel se le ampolló al instante, reventándose en vivo, y de los oídos le salía un hilo de sangre negra, espesa. Se quedó tieso, con los ojos completamente en blanco y una mueca horrible en la boca. La piel le quedó gris, muerta, no respiraba. Se veía como un cadáver que llevaba días echándose a perder, pero en cuestión de segundos. Mi abuela, al verlo tirado como un bulto achicharrado, se tiró de rodillas al lado de él. Se puso a llorar y a rezar desesperada, convencida de que el muchacho ya estaba muerto. Pero entre el llanto y las oraciones, le entró un pensamiento muy oscuro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Estaba rezando por su alma cuando el tipo, de la nada, dio una sacudida, abrió los ojos que seguían desorbitados y se levantó de golpe tal como si hubiera revivido. Dice mi papá que la casa estuvo apestando a carne quemada durante varios días. Por más que mi abuela limpiaba, el olor a piel chamuscada se quedó pegado a los muros. A partir de ese momento algo cambió. La primera cosa que todos notaron fue que los perros le dejaron de ladrar. Antes mi abuela siempre sabía a qué hora llegaba el primo de trabajar, porque desde la esquina se escuchaban los ladridos desquiciados de toda la jauría. Después del rayo, eso se acabó por completo.
El tipo nomás aparecía de pronto adentro de la casa, sin hacer el menor ruido, y le pegaba unos sustos terribles a mi abuela. Nadie se lo explicaba, pero al tipo le cambió la suerte de golpe. Le empezó a ir ridículamente bien. Se compró en una tienda un boleto de esos de rascar y se ganó un dinero y una televisión. En aquellos años, tener una tele en la casa era un lujo que casi nadie podía darse. A las 2 semanas, en la obra le dieron la planta. Casi todos los obreros eran eventuales. Un 80% no duraba más que unos meses, pero a él se la dieron sin tener que sobornar a nadie. En la casa el cambio de ambiente se sintió muchísimo, pero sobre todo porque durante ese tiempo el primo se desapareció. Nadie sabía dónde se estaba quedando ni qué hacía, pero nadie le movía ni le preguntaba nada. La vibra en la casa se puso tan tranquila y ligera que todos en la familia, incluida mi abuela, prefirieron disfrutar de esa quietud que estar averiguando qué estaba haciendo ese tipo con su vida. No habían pasado ni 2 meses cuando un día regresó a casa con un carro nuevo. Traía el maletero lleno de regalos para mi abuela y hasta a mi papá le tocaron un par de zapatos. Mandó pedir varios pollos rostizados y se sentaron todos a la mesa. La familia estaba reunida alrededor de él, casi sin entender por qué se sentían tan contentos, pero es que Alberto parecía otra persona, completamente cambiado. Bueno, ¿y a qué se debe tanto lujo?, preguntó uno de mis tíos. En ese momento Alberto soltó la cuchara. Se hizo un silencio en la mesa como el que se escucha cuando se va la luz en medio de la noche, cuando dijo que lo ascendieron a ingeniero encargado de la obra. Una prima aplaudió y los demás la siguieron por pura inercia, pero más de uno se quedó masticando en silencio, preguntándose cómo carajos había llegado a ingeniero de la noche a la mañana. Terminando la cena, mi abuela lo mandó a llamar a su recámara para hablar a solas. Quería sacarle la verdad, preguntarle bien cómo estaba eso de que ya era ingeniero, si él no había pisado la universidad. Lo que le contestó hizo que la viejita tuviera que buscar a tientas la orilla de la cama para sentarse, porque se empezó a sentir mal del estómago. Es que el ingeniero que estaba a cargo se murió. Mi abuela lo agarró fuerte de los brazos. Temblando, casi llorando, le preguntó si él había tenido algo que ver, que no fuera a ser posible, que de qué había sido capaz. Alberto cambió el semblante de golpe. Se le borró la sonrisa y le levantó la mano a la anciana. «Vieja tonta», le dijo. El tipo se cayó del piso 14, se resbaló, todos vieron. Pero la viejilla no le creyó y le exigía la verdad. Subir tan rápido no tenía sentido para un tipo como él, tan desabrido, antipático y negativo. Apretando los dientes, le volvió a preguntar si él había aventado al ingeniero. No había forma oficial de culparlo. Había testigos de que fue un accidente, pero la anciana lo conocía de toda la vida, mejor que nadie, y se imaginaba perfectamente de lo que era capaz. Alberto estaba que reventaba de rabia. Se le saltaron las venas del cuello, la cara se le puso morada y los ojos se le inyectaron en sangre. En ese instante la abuela soltó un grito de dolor, se llevó la mano al pecho y se fue de lado al suelo. Afuera de la habitación estaban 2 de sus hijos, habían escuchado los gritos de la discusión
y estaban pegados a la puerta esperando el momento para meterse. Cuando vieron a la anciana en el uno corrió a pedir la ambulancia, le estaba dando un infarto. Mientras la sacaban hacia la sala, mi tío Sebastián se le plantó enfrente a Alberto. Le gritó que volvía a ser la misma mierda de siempre, que lo bueno no le había durado nada y que todo lo que había conseguido se le iba a ir por el drenaje. Le reclamó que solo servía para darle penas, dolores de cabeza y sufrimientos a la anciana. «¿Por qué no te cae otro rayo?», le gritó encajándole el dedo en el pecho. «Pero uno que sí te mate». Dice mi papá que ahí todos vieron a Sebastián soltar un alarido idéntico al de mi abuela. Se fue de rodillas retorciéndose del dolor. El brazo izquierdo se le dobló solo, agarrotado contra el pecho. Empezó a gemir como un animal mientras se agarraba la extremidad, diciendo que sentía que se la estaban apretando con una prensa de tornillo que le quemaba por dentro como si le estuvieran metiendo aceite hirviendo por las venas. El dolor era tan salvaje que se destruyó los labios a mordidas. De repente, de un segundo a otro, el dolor paró. El brazo le quedó colgando como un pedazo de carne muerta, flojo, sin que pudiera mover un solo dedo. Dejó de sentirlo por completo. Y quedaba claro que Alberto había tenido todo que ver. Cuando mi papá me estaba contando esto en la mesa, di un trago amargo de café y sentí un hueco en el estómago. A ese tío Sebastián lo conozco bien. No tiene el brazo izquierdo, se lo amputaron. Alberto no movió ni un pelo, solo se quedó parado ahí, riéndose en silencio mientras veía a mi tío revolcarse en el piso. Se llevaron a la abuela y se llevaron a Sebastián de urgencia. A mi tío le tuvieron que cortar el brazo esa misma noche por una necrosis fulminante que los médicos no supieron explicar, y a la señora no la pudieron salvar. Murió en el hospital. Antes de perder el conocimiento, la abuela le dijo a Sebastián sus últimas palabras. Le dijo que Alberto era el diablo, que algo se le había metido al cuerpo porque el día en que le cayó el rayo, ni siquiera estaba lloviendo. No había nubes en el pueblo, había sido un día de cielo completamente despejado. Después de eso, ni mi papá, ni mis tíos, ni los primos se le volvieron a acercar a ese tipo. Le daban la vuelta, lo evitaban como a la peste, y a él le dio igual. De hecho, parecía mejor para él. Ahí detuve a mi papá, le hice varias preguntas. La principal era por qué en todos estos años yo jamás había escuchado nombrar a esa persona, ni la había visto jamás en las visitas familiares a la casa grande que dejó mi abuela. Mi papá me dijo que el tipo un día agarró sus cosas y se fue para siempre. Pero cuando se marchó ya no era la misma persona ni de cuerpo. Antes de irse hizo algo horrible. Encerrado en la vivienda del fondo, se mutiló él solo. Se cortó las 2 orejas con una navaja, se rebanó la lengua y se amputó el miembro. Nadie entendía cómo no se desangró. Él mismo se hizo las curaciones, se cosió la carne con hilo y se limpiaba las heridas sin soltar una sola queja de dolor, como si no sintiera su propio cuerpo. Los últimos días que estuvo en la casa mientras se recuperaba de las cortadas, su comportamiento terminó de transformarse. Ya no caminaba como persona, andaba chueco,
dando pasos pesados y arrastrados como si ya no supiera usar las piernas. Cuando intentaba comunicarse, soltaba unos ruidos guturales, una voz cavernosa y espesa que no era la suya, ininteligible por la falta de lengua. Escribía en papeles o gruñía de mala manera exigiendo que nadie lo volviera a llamar Alberto. Exigía que le dijeran por su verdadero nombre, Sariel, el ángel de la muerte. Le pasó a una chica que trabajaba conmigo, se llamaba Amelia. Te lo cuento porque ella ya no está. Por respeto a mis compañeros y porque todavía hay una investigación en curso, no voy a mencionar el lugar de trabajo, pero eres libre de imaginártelo. Es difícil entrar a esta institución. Hay muy buenas prestaciones, mejor que en cualquier empresa privada. Ahí solo entras de dos formas, o porque heredas la plaza de un familiar, o porque alguien con verdadero poder te debe un favor grandísimo. A mí, por ejemplo, me metió mi tía cuando se jubiló, y hasta la fecha le pasó una lana mensual de mi sueldo. Nos extrañó a todos cuando llegó Amelia. Entró por entrevista de trabajo a través de un proceso de selección. En todo el tiempo que yo llevaba ahí, jamás había visto a nadie entrar por ese medio. Y no solo eso, entró ganando muy bien en una buena posición. Lo más positivo de todo era que sí estaba capacitada, sabía lo que hacía y desempeñaba bien su puesto. Nuestros escritorios estaban uno junto al otro. Terminamos haciéndonos amigos antes de que a ella le pagaran su primera quincena. En la primera oportunidad que tuvimos de salir con los del departamento a tomar una cerveza un viernes, la invité. Con los meses agarramos confianza e hicimos amistad. Nos turnábamos para ir por los cafés en la mañana, comíamos juntos en la fonda de la vuelta y nos cubríamos los retardos cuando el tráfico nos hacía llegar tarde. Amelia era tranquila, fácil de tratar, pero tenía algo raro. Costaba trabajo sacarle una negativa. Si le pedías un favor, aceptaba. Si el jefe le encargaba trabajo extra que no le correspondía, lo hacía sin cuestionar. Parecía que le faltaba carácter para decir que no. Cuando ya me tuvo más confianza, un viernes saliendo del trabajo, me contó cómo había estado en realidad lo de su entrevista. Me dijo que un día tocaron a la puerta de su casa. Era su tía, una señora con la que casi no tenía relación. Amelia pensó que buscaba a su mamá, pero no, la buscaba a ella. La señora se la llevó a su casa para platicar. Le sirvió un café y una rebanada de pan y directo a los ojos le dijo que la veía mal. Le dijo que la veía hundida, estancada, soltera y desperdiciando su vida. En ese tiempo Amelia estaba trabajando de cajera en un taller mecánico, a pesar de que ya tenía la carrera terminada. La tía le dijo que ella tenía su santito, que le pidiera con fe para que le cambiara la vida, que a ella ya le había cumplido muchísimos favores. Amelia, como a todo en la vida, le dijo que sí. No tenía voluntad para llevarle la contraria a nadie. La mujer se levantó y subió las escaleras hacia su recámara.
Como a los 2 minutos escuchó que venía de regreso. Mientras bajaba los escalones venía susurrando algo, hablando ella sola. Le venía rezando al santo. Cuando llegó a la mesa, Amelia vio lo que traía en las manos. El santo no era una estatua ni una estampa, era una cabeza humana momificada. Me dijo que si de lejos de por sí se veía aterrador, de cerca, al darse cuenta de que la cosa era real, se sentía directamente demoníaco. La tía no le dio tiempo de reaccionar. Le dijo que la iba a dejar un rato a solas con el santito para que hablara con él. Le apagó la luz del cuarto, encendió una vela frente a la cabeza y cerró la puerta. Amelia se quedó ahí a oscuras, sintiendo frío en las piernas, sin saber bien qué hacer. Hizo memoria de cuando la llevaban de chica a la iglesia y empezó a repetir lo mismo que hacía cuando la obligaban a rezarle a las imágenes de los altares. Este santo sí cumple, se repetía a sí misma con voz baja, queriendo convencerse para no sentirse tan ridícula o tan profanadora, porque lo que tenía ahí enfrente, a escasos centímetros sobre la mesa, eran verdaderos restos humanos. Un buen trabajo, que pagaran bien, era lo único que ella deseaba en ese momento. Se decía a sí misma que teniendo estabilidad económica, lo demás vendría solo con el tiempo. Eso fue lo que le pidió al santo, que la miraba fijamente desde la sombra con esos ojos muertos y hundidos, y una mueca en los labios que parecía una sonrisa de puro dolor. Se dio cuenta de que la tía estaba escuchando detrás de la puerta. En cuanto Amelia terminó de hablar, dándole las gracias por adelantado a la cabeza, la señora abrió de golpe y prendió la luz. «Qué bueno, hija. Vas a ver que sí te va a cumplir lo de tu trabajo», le dijo sonriendo. «Déjame hablo con él para que me diga cómo le vas a pagar». Amelia me contó que en ese momento se le fue el aliento. No iba preparada con dinero y, por alguna razón tonta, pensó que la tía se refería a cobrarle una lana por la consulta. Pero no, con una calma que hasta a mí me dio miedo al escucharlo, la tía regresó con la cabeza metida en una bolsa de mandado. «A veces el santito pide que se le sacrifique algo», le dijo la señora viéndola fijo, «pero ahora no, solo pide que te lo lleves a tu casa». «¿Cómo que me lo lleve?» «Sí, quiere que te lo lleves y que lo acuestes contigo». Conociendo lo sumisa que era Amelia, estoy seguro de que ni metió las manos. Agarró la bolsa con la cabeza y se fue directo a su casa. «Que te lo acuestes contigo». A mí también me dio un escalofrío en la espalda cuando me repitió la frase. Al llegar a su cuarto se sentó en la orilla de la cama, metió la mano a la bolsa y sintió la piel hecha un pergamino duro y frío, con los pocos vellos tiesos que le quedaban en los pómulos. Sintió unas ganas terribles de vomitar cuando sus dedos tocaron la base del cuello. Era un borde de carne secada al sol. Era una cicatriz irregular donde el cuero cabelludo se unía con el hueso pelado, pegajosa por la grasa vieja que todavía le brotaba de las vértebras. Sacó la cabeza de la bolsa. Sabía que nadie la estaba viendo, pero si ya había empezado el ritual, tenía que terminarlo. «Este santo sí cumple», se volvió a decir a sí misma para no volverse loca. Acostó la cabeza a su lado, justo en la almohada que usaba siempre para abrazar al dormir. Estaba tan agotada que se quedó dormida rápido.
pero a mitad de la madrugada dio un salto en la cama. Al querer incorporarse, sintió la presión física de unos brazos pesados que le rodeaban el pecho. Volteó a su lado en la penumbra. La mirada muerta la estaba observando fijamente mientras dormía, y esos dientes pelados, expuestos por los labios retraídos, parecían estar burlándose en una carcajada silenciosa. Del puro susto aventó la cabeza lejos. La cosa rebotó en el piso y rodó hasta pegar contra la pared con un golpe seco. Amelia se quedó como 2 horas despierta, temblando en una esquina del colchón, hasta que por fin se tranquilizó y pudo poner la mente en blanco. Amaneció con los brazos rasguñados y unos moretones morados en los muslos, como si la hubieran sujetado con fuerza. Pero ni le tomó importancia, porque a las 9 en punto le entró una llamada de un número desconocido. Era de esta empresa para preguntarle si ella había enviado su currículum. Amelia había estado mandando solicitudes a lo desesperado a ver dónde pegaba desde hacía meses. Así de rápido le había respondido el santo. Al colgar, levantó la cabeza del suelo. Por primera vez, en lugar de sentir asco o miedo, sintió un profundo respeto. Estuvo a punto de darle un beso. Todavía faltaba ver si pasaban las entrevistas, pero ya todos sabemos cómo terminó eso. Se quedó con la plaza. En cuanto le marcaron para darle la noticia, fue corriendo a casa de la tía a darle las gracias y a preguntarle qué podía hacer por ella y por el santito. Estaba genuinamente agradecida, dispuesta a lo que fuera. No se imaginaba que la tía otra vez se iba a encerrar a solas a hablar con esa cosa. Al salir, la señora la miró de frente. Dice que lo lleves a cenar. Claro que sí, dijo Amelia entusiasmada, aunque con un temblor en la voz al imaginarse cómo carajo se iba a ver eso. «Nomás espérame, tía, a que me paguen mi primera quincena», le dijo. En cuanto cobró, fue a un restaurante de esos donde hay que hacer reservación con días de anticipación. Pidió mesa para 2 personas y le dijo a los recepcionistas que la otra persona llegaría en cualquier momento. Se sentó, obviamente no esperaba a nadie de carne y hueso. La cabeza venía con ella, guardada en una bolsa de mandado que acomodó en la silla de al lado. Cuando el mesero le llevó el menú, ordenó solo para ella. El muchacho le preguntó si no prefería esperar a su acompañante antes de pedir, viendo que la mesa ya estaba montada con los 2 juegos de platos, de copas y de cubiertos. «Ya no tarda en llegar», le dijo Amelia sin sostenerle la mirada. Le sirvieron. Apenas había dado el segundo bocado a su plato cuando sintió que el aire se le cortaba de trancazo. No era que se hubiera atragantado con la comida, no había nada en su garganta. Era una presión interna, helada, como si un puño invisible le hubiera metido los dedos por la boca y le estuviera exprimiendo el esófago desde adentro, cerrándole el paso al oxígeno. Desesperada, con la vista nublándosele, alcanzó a estirar la mano hacia la bolsa donde traía la cabeza y la levantó un poco. En cuanto sus dedos tocaron la bolsa, el cuello se le destapó y pudo volver a jalar aire con un jadeo rasposo. Entendió el mensaje. Sacó el objeto terrible de la bolsa y lo acomodó directamente sobre el asiento de la silla de enfrente.
Se quitó el suéter que traía puesto y lo echó encima para cubrirla. Le daba un pánico absoluto pensar en cómo se iba a ver esa escena si alguien se daba cuenta, pero no tenía otra opción. En cuanto volvió a pasar el mesero, Amelia pidió exactamente el mismo platillo para el lugar vacío. Cuando se lo llevaron, ella misma empujó el plato hacia el otro lado de la mesa, frente al bulto cubierto, y reanudó su cena en silencio. A un par de mesas de distancia, un niño empezó a llorar, un llanto de susto incontrolable. El niño señalaba fijamente hacia la silla de enfrente de Amelia, gritándole a sus papás lo que estaba viendo, que había algo feo ahí sentado o aventado en el asiento. Pero los adultos, metidos en su plática y en sus teléfonos, no le hicieron caso y, es más, le dijeron que se callara. Amelia sintió sudor frío cuando bajó la vista hacia su regazo. El suéter con el que había tapado la reliquia estaba doblado sobre sus propias piernas. Ella no lo había movido. Se agachó despacio hacia el frente solo para comprobarlo. La cabeza estaba completamente descubierta sobre la silla. Tenía la cara girada hacia donde estaba el niño, mirándolo de fijo y con los labios secos completamente abiertos en una sonrisa. Terminó de comer a la prisa, tragando casi sin masticar. Pidió la cuenta inmediatamente, echó la cabeza de regreso a la bolsa y salió de ahí a paso rápido, sin querer mirarle la cara a ningún empleado. Estaba casi segura de que todos se habían dado cuenta de lo que había pasado en esa mesa. Amelia me dijo que ella hubiera querido que la historia se terminara ahí, que con esa cena la deuda estuviera saldada y el favor cobrado. Y lo creyó por un tiempo. Vivió tranquila, disfrutando del trabajo, cobrando bien y pensando que ya había pagado el precio. Hasta que un viernes la tía volvió a tocar la puerta de su casa. Amelia intentó zafarse, le dijo a la tía que no tenía tiempo, que ya iba de salida, que si de regreso podía pasar a verla. Pero la señora no la dejó avanzar, le dijo que mejor pasara a su casa de una vez. Que el santito quería salir con ella, que a donde fuera que fuera a ir esa tarde se lo tenía que llevar. Amelia traía esa vez una bolsa pequeña, donde claramente no cabía algo así. Ahí entendí todo. Esa era la razón por la que el viernes que la invitamos a salir con todos los del trabajo, llegó con una bolsa enorme, de esas de señora grande. Me acuerdo muy bien porque un par de compañeras hasta le hicieron burla por el bolso tan estrafalario para ir de fiesta. ¿En serio traías la cabeza ese día?, le pregunté con miedo. Se quedó callada, no necesitó responder, era un sí absoluto. Fuimos a cenar, fuimos a bailar, anduvimos tomando con los del departamento y ella traía restos humanos metidos en su bolsa, a un lado de nosotros. Te pones a pensar en las cosas que encontraríamos si le echáramos un vistazo a lo que la gente carga consigo en la calle y te darían escalofríos. Me contó que esa tarde intentó salirse de casa de la tía y dejarle la bolsa ahí tirada, pero cuando agarró la perilla para abrir la puerta, sintió una fuerza tan pesada del otro lado, como si alguien estuviera empujando la madera en sentido contrario, para no dejarla salir. A partir de ahí, todo fue un infierno en vida.
A cada rato la tía la buscaba para decirle que aquella cosa quería esto o quería aquello, y Amelia, por esa falta de voluntad que tenía, a todo decía que sí, aunque por dentro se estuviera muriendo de miedo o de asco. Ya no se la podía quitar de encima. Para todos lados cargaba con esa bolsa. Me juró que cuando la tenía cerca sentía claramente como una mano fría le acariciaba la cintura, como le jalaban despacio los mechones de pelo o como le soplaban un aire helado y pestilente justo por detrás de la oreja. Amelia ya estaba harta. Esa tarde me dijo que un día de estos iba a hacer algo al respecto, que no podía seguir viviendo así. No pasó mucho tiempo desde que tuvimos esta charla, cuando ocurrió la tragedia. Fue justo afuera de las oficinas, cruzando la calle. Se escuchó un golpe seco, seguido del rechinar de unos frenos. El accidente estuvo feísimo, muy aparatoso. Todos en la planta bajamos y salimos del edificio a ver qué había pasado y a llamar a emergencias. En medio del tumulto, antes de que llegara la primera patrulla, vi a la tía de Amelia. Yo jamás la había visto en persona, pero por la forma en que Amelia me la había descrito con tanto detalle, estuve completamente seguro de que era ella. La señora caminó despacio entre la gente que estaba rodeando la escena, se agachó junto al cuerpo de mi compañera y puso algo a un lado. Puso la cabeza momificada, dejó ahí la reliquia pegada a ella. Cuando llegaron los policías, eso fue lo que más escándalo y confusión provocó entre los uniformados. A Amelia se la llevó la ambulancia a toda prisa, pero no se salvó. Murió en el camino. Llegaron los peritos, acordonaron la zona y a los que estábamos ahí nos hicieron un montón de preguntas. No fui el único que declaró haber visto a la señora dejar el objeto al lado del cuerpo. Varios de mis compañeros también la vieron claramente. Pero yo era el único que tenía una idea real de lo que acababa de pasar. Cuando nos quedamos a solas en la oficina y les conté a los demás esta misma historia que te estoy diciendo a ti, todos se quedaron de a seis, helados, nadie supo qué decir. Lo que pasó después y los resultados de la investigación oficial nunca los divulgaron con nosotros en la empresa. Pasaron los días y el tema se fue apagando por orden de los jefes. Tiempo después vi una nota pequeña en un periódico de esos de nota roja. El titular decía algo así como «Asesinato por brujería en la vía pública». Cuando leí eso, solo me quedé pensando si los que escribieron este periódico habrían sabido siquiera un 1% de lo que yo sabía, de todo lo que Amelia me contó antes de morir.